¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les voy a presentar el video número 10 de nuestra unidad de aprendizaje Física 3. Entonces, compañeros, permítanme por aquí mostrarles los apuntes, pero antes les voy a mostrar lo que es el contenido de nuestra unidad de aprendizaje para ir visualizando en qué sección vamos. En la clase anterior llegamos hasta la sección 2.1 de la unidad 2, en donde vimos las propiedades y características de los diferentes tipos de imanes. Hoy vamos a ver la sección 2.2 y 2.3, en donde trata del campo magnético y de la densidad de flujo magnético. Entonces, por aquí les voy a mostrar este apunte, compañeros, que son 6 hojas. Lo van visualizando así en el video para que vayan tomando sus apuntes ahí en su cuaderno. Tiene por aquí unas imágenes que también ya saben el procedimiento. Las pueden copiar a mano o las pueden imprimir para pegarlas ahí en su cuaderno. Bien, compañeros, entonces les comento de qué se trata la sección 2.2, en donde nos habla de un campo magnético. Miren, ya habíamos hablado de un personaje que se llamó Michael Faraday. Aquí lo estoy mencionando, un inglés, Michael Faraday, que vivió allá en los años 1791 a 1867. Dice aquí que él estudió los efectos producidos por los imanes. A eso se dedicó a ver qué efectos se producían con los imanes y observó que un imán permanente, recuerden que hay permanentes y hay artificiales, ¿no? Observó que un imán permanente ejerce una fuerza sobre un trozo de hierro o sobre cualquier imán cercano a él, debido a la presencia de un campo de fuerzas cuyos efectos se hacen sentir incluso a través de un espacio vacío. Él observaba que había como un campo de fuerzas que atraían los imanes o también un imán atraía a un metal, ¿no? A una barra de metal. Entonces Faraday imaginó que de un imán salían hilos o líneas que se esparcían. A estas las llamó líneas de fuerza magnética. Ese nombre les puso Michael Faraday, líneas de fuerza magnética. Y dice aquí, dichas líneas se encuentran más en los polos, pues ahí la intensidad es mayor. Y dice, las líneas de fuerza producidas por un imán, ya sea de barra o de herradura, se esparcen desde el polo norte y se curvan para entrar por el sur. Entonces, vean, aquí tengo dos figuras en donde una es una barra y una es un imán de herradura. La barra de izquierda, entonces aquí no lo está diciendo, es el espectro magnético de un imán en forma de barra. Entonces, vean que ahí tengo el polo norte, y del lado derecho está el polo sur, y las líneas salen desde el polo norte, y vean ahí está la flecha de las líneas, se curvan en un campo y entran por el polo sur. Entonces, esa es las líneas que imaginó Michael Faraday. Por acá en el imán de herradura también vean ahí cómo las líneas salen del polo norte, que está en el lado izquierdo de la herradura, viajan por el espacio o por el aire y entran por el polo sur. Así es como se forma entonces el campo magnético de un imán. Entonces vean por aquí, dice, a la zona que rodea a un imán, ¿sí? Y en la cual su influencia puede detectarse, recibe el nombre de campo magnético. Así es el nombre que se le ha dado entonces a la zona que está como alrededor de un imán y que Michael Faraday imaginó que se podían visualizar como si fueran unas líneas que salían del polo norte y entraban por el polo sur. A ese zona de influencia alrededor del imán le llamó el campo magnético. Faraday señaló que cuando dos imanes se encuentran cerca uno del otro, sus campos magnéticos se interfieren recíprocamente, es decir, entre uno y otro. Y dice, cuando un polo norte se encuentra cerca de uno sur, las líneas de fuerza se dirigen del norte al sur. Cuando se acercan dos polos iguales, las líneas de cada uno se alejan de las del otro. Entonces vean esta figura que tengo por aquí, ¿sí? En donde si se acercan dos barras por el polo norte, norte con norte, recuerden lo que hemos visto, se repelen. Entonces las líneas como que se doblan y no se tocan entre ellas, ¿no? Y en cambio, cuando se acercan dos barras entre el norte y el sur, vean cómo las líneas del campo magnético incluso se atraen, ¿sí?
Recuerden como estábamos viendo anteriormente en la electricidad, la ley de los signos. Signos contrarios se atraen, signos iguales se repelen. Aquí también sucede lo mismo. Entonces vean ahí lo que nos está explicando en la figura 13.6 y 13.7. Aquí las tenemos, ¿no? Bien. Dice por acá en la sección 2.3, vamos a hablar ahora de la densidad de ese flujo magnético que está ejerciéndose en los imanes. Dice, el concepto propuesto por Faraday acerca de las líneas de fuerza es imaginario, es decir, no se ve. Él nada más se imaginó unas líneas y así las representó, ¿no? Entonces, acerca de las líneas de fuerza es imaginario ese concepto, pero resulta muy útil para dibujar los campos magnéticos y cuantificar sus efectos. ¿Sí? Una sola línea de fuerza equivale a la unidad de flujo magnético y está representada por el símbolo phi en el sistema CGS y recibe el nombre de Maxwell, así se llama, un Maxwell. Una línea entonces que estamos viendo por aquí, ya sea en este imán, una línea, ¿sí? Se llama un Maxwell, así tiene ese nombre en el sistema CGS, que es el sistema que utilizamos, ¿no? Aquí, centímetro, gramo, segundo. Entonces, ustedes vean las líneas de los campos magnéticos, cada una se llama un Maxwell. Esa es su denominación, Maxwell. ¿Sí? Y entonces dice aquí, una sola línea de fuerza equivale a la unidad de flujo magnético, phi. El símbolo phi en el sistema CGS y recibe el nombre de Maxwell. Sin embargo, esta es una unidad muy pequeña de flujo magnético, por lo que en el sistema internacional se emplea una unidad mucho mayor llamada Weber, así se llama, o Weber, como le quieran decir. Si muchos le pronuncian Weber, y cuya equivalencia es la siguiente. Entonces vean que si quiero manejar líneas, muchas líneas, que cada una es un Maxwell, si quiero manejar muchas, puedo tener otra unidad que se llama Weber. Y eso equivale a 1 por 10 a la 8 Maxwell. Es decir, 100 millones de líneas. 100 millones de líneas del flujo magnético equivalen a un Weber. ¿Sí? Entonces vean las equivalencias, ¿no? Porque como nos decía aquí, un Maxwell, uno solito, es muy pequeñito. 100 millones de Maxwells equivalen a un Weber. Y ya con un Weber como que ya podemos trabajar mejor, ¿no? En las unidades. ¿Sí? Entonces vean, dice, un flujo magnético phi que atraviesa perpendicularmente una unidad de área recibe el nombre de densidad de flujo magnético y está representado con una letra B, como en esta figura. Entonces, vean, tenemos el flujo magnético, que son las líneas, ¿no? Son las líneas que llegan de nuestro campo magnético. Aquí lo dice, líneas de fuerza equivalentes a un Weber. ¿Cuánto es un Weber entonces? Todas estas dice que equivalen a un Weber, pero un Weber ¿cuánto es? 100 millones de líneas. 100 millones de líneas que están contenidas en un área que me representa 1 metro cuadrado. Aquí lo tengo. Entonces vean esta unidad de medida, compañeros. Si tuviéramos 1 metro cuadrado de una superficie, 1 metro por 1 metro me da 1 metro cuadrado. Y a ella llega un flujo magnético. Si llegan 100 millones de líneas, entonces, ¿sí? Entonces ya estaríamos hablando de un Weber. Eso ya es un Weber. 100 millones de líneas, que cada una de esas 100 millones se llama Maxwell, según lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces vean, la densidad del flujo magnético se representa con la letra B, ¿sí? Y el flujo magnético nada más se representa con la letra phi. Hay que quedarnos con esas dos letras, phi y B, porque las vamos a ocupar ahorita para ver cómo se resuelven problemas de este tipo, de campos magnéticos, ¿no? Entonces aquí en la línea, en la pie de imagen, nos da una descripción, compañeros. Dicen, la densidad del flujo magnético, que también se llama inducción magnética, y está representada con la letra B, es de un Tesla. Ya estamos manejando otra unidad, un Tesla. ¿Y qué es un Tesla? Pues dice que es cuando llegan 1 por 10 a la 8 líneas de fuerza, ¿sí? Entonces, eso representa también un Tesla, ¿sí? Cuando hablamos y que nos dicen la densidad del flujo magnético o la inducción magnética es un Tesla, entonces debemos de saber que están llegando
1 por 10 a la 8 líneas de fuerza, o es decir, 100 millones de líneas de fuerza, ¿sí? Que eso es este número, 1 por 10 a la 8 son 100 millones. O también un Weaver, porque ya también definimos qué es un Weaver. Un Weaver, aquí lo tengo, son 100 millones de líneas de fuerza. Entonces, si a una unidad de 1 metro cuadrado le llegan 100 millones de líneas de fuerza, eso representa también un Tesla, así. Entonces, vean, dice, por aquí, ¿no? Que es decir, un Weaver a un área de 1 metro cuadrado. Y recibe que entonces un Tesla es igual a un Weaver sobre 1 metro cuadrado. Hay que ir aprendiéndonos estas unidades, compañeros, porque las vamos a estar ocupando para resolver un problema típico que les voy a mostrar ahorita al final del apunte, nada más para que vean cómo se resuelven problemas utilizando campos magnéticos, ¿no? Entonces, vean, voy a continuar leyendo el apunte. Dice, por definición, la densidad del flujo magnético que estamos representando con la letra B, eso es densidad del flujo magnético, en una región de un campo magnético equivale al número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente a la unidad de área. Y ya vimos que esas líneas de fuerza es el flujo magnético, ¿no? Que atraviesan a la unidad de área. En este caso, la unidad de área, pues es 1 metro, ¿no? Sí, tenemos que ocupar estas unidades de 1 metro cuadrado. Entonces, la densidad del flujo magnético es el número de líneas que atraviesan 1 metro cuadrado. Y aquí tenemos una expresión, compañeros. La letra B que estoy mencionando acá en el apunte, que es la densidad del flujo magnético, va a ser igual a un flujo magnético, ¿sí? Que son las líneas que están llegando a nuestra placa, ¿sí? Dividido entre el área. O si despejo el flujo magnético, que es la letra phi, si la despejo acá como en esta otra fórmula, si quiero conocer cuál es el flujo magnético, entonces eso va a ser igual a multiplicar la densidad del flujo magnético por el área de nuestra placa, ¿sí? Entonces estas dos formulitas ahorita las vamos a ocupar para resolver un problema sencillito, compañeros. Así como está aquí, muy sencillo. Y aquí me están entonces diciendo quién es cada una de estas letras que aparecen aquí en estas fórmulas, ¿no? La B que tengo aquí dice que esa es la densidad del flujo magnético. En el sistema internacional se mide en Weavers sobre metro cuadrado, ¿sí? Así se mide la letra B. Esa es su unidad de medida, Weavers sobre metro cuadrado, y se abrevia así, WB sobre metro cuadrado. Y el símbolo phi que está aquí arriba, me dice que ese es el flujo magnético. Y su unidad de medida es el Weaver, la WB. Y la A que está acá abajo de esta fórmula es el área sobre la que actúa el flujo magnético y se expresa en metros cuadrados. Entonces tenemos que escribir siempre en metros cuadrados esta área, ¿sí? Bien, dice, nota, la densidad del flujo magnético también recibe el nombre de inducción magnética. Este es un nombre que nos vamos a encontrar muy, muy seguido, la inducción magnética. Bien, entonces miren, dice ya así en este último párrafo dice, en el sistema internacional, la unidad de densidad del flujo magnético es el Weaver sobre metro cuadrado, el cual recibe el nombre de Tesla, ¿sí? Entonces, cuando nos digan la inducción magnética en unidades de Tesla, debemos de saber que son Weavers sobre metro cuadrado, ¿sí? Y se le dio este nombre de Tesla en honor del físico yugoslavo Nicolás Tesla, ¿sí? Muy conocido ahí por sus investigaciones eléctricas, ¿no? Que este personaje vivió en los años 1856 a 1943. Bien, entonces, vean, entonces aquí les muestro el apunte. Entonces dice, cuando el flujo magnético no penetra perpendicularmente un área, sino que lo hace con un cierto ángulo, la expresión para calcular la densidad del flujo magnético será esta fórmula que está aquí. Vean, entonces ahora tengo la B, que es la densidad del flujo magnético, entre phi sobre A, como estaba por aquí, entre phi sobre A, pero ahora ya tiene algo más. Esta fórmula que estábamos viendo primero, compañeros, es cuando las líneas de fuerza, ¿sí?,
llegan perpendiculares a la placa, es decir, con un ángulo de 90 grados. Pero si la placa tuviera otra inclinación en donde las líneas llegan con un cierto ángulo, con un ángulo diferente a 90 grados, entonces ya en la fórmula que tenemos por aquí hay que agregarle ese ángulo y es lo que nos está dando esta segunda fórmula, miren, en donde ya está agregado el seno de ese ángulo que incide sobre la placa, en donde las líneas de fuerza ya tienen aquí una cierta inclinación con respecto a la placa. Ya no está a 90 grados como originalmente, sino que la placa ya está más inclinada. Y ya interviene entonces el seno de teta. Y si de aquí despejáramos entonces, el flujo magnético, que es la letra phi, entonces nos quedaría que la intensidad que es la letra B, nos quedaría multiplicado por el área por el seno de teta. Entonces, estas son otras dos formulitas que también podemos emplear para poder resolver problemas que impliquen los campos magnéticos de los imanes, ¿no? Esa y esta otra fórmula, compañeros. ¿Sí? Bien, aquí me está diciendo, ¿no? Que esta phi es el ángulo formado, más bien este valor teta, que está por acá, del seno de teta, es el ángulo formado por el flujo magnético y la normal a la superficie, o sea, les digo, el ángulo de inclinación de la placa. ¿Sí? En conclusión, la densidad de flujo magnético es un vector que representa la intensidad. Es un vector porque tiene dirección y tiene intensidad, dirección y sentido de un campo magnético en un cierto punto. ¿Sí? Bien, entonces, esto que estamos viendo por acá de las fórmulas, compañeros, que tenemos dos tipos de fórmulas para calcular la densidad del flujo magnético o el flujo magnético así solito nada más, que es la letra phi y uno es la letra B, aquí están en las fórmulas, ¿cómo las empleamos para calcular algún problema típico de este tipo? Entonces, vean, tengo un ejemplo por aquí, compañeros, en donde voy a emplear esas fórmulas, ¿no? Aquí está, miren. Recuerden que aquí está la fórmula, phi es igual a B por A, es la fórmula que les había mostrado acá anteriormente. Phi es igual a B por A. Entonces voy a utilizar esta fórmula para resolver un problema, ¿sí? Bien, entonces miren, por acá me dice el problema. Ejemplo número 1. En una placa circular de 5 centímetros de radio, o sea que vean que es una plaquita chiquita, 5 centímetros de radio, una plaquita redonda, ¿sí? De 5 centímetros de radio, existe una densidad de flujo magnético de 3 teslas. ¿Quién es el flujo magnético? La letra B, ¿sí? De aquí de mi fórmula. Esta letra B tiene una intensidad de 3 teslas, 3 teslas. Calcular el flujo magnético total a través de la placa en Webers y en Maxwell. O sea, me piden encontrar cuánto vale phi tanto en Webers como en Maxwell. Entonces aquí de los datos tengo el radio, que son 5 centímetros, pero debo de expresarlo en metro, que entonces serían 0.05 de metro, para encontrar el área de esa placa, ¿no? Aquí está. Entonces el radio vale 0.05 de metro. La densidad del flujo magnético, la letra B, vale 3 teslas. Phi, que no lo conocemos ahorita, que es el flujo magnético, es lo que vamos a investigar. Y por acá me están diciendo que un Weber es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwells. Para que al final encuentre la conversión, primero voy a buscar entonces el resultado en Webers y luego lo voy a buscar en Maxwells. Entonces por aquí voy a calcular primero el área de la placa circular. Recuerden que es una plaquita de 5 centímetros o en metros es 0.05. ¿Y cuál es el área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado. Entonces ahí está el valor de pi, 3.14, con 2 decimales. Con esa aproximación lo vamos a hacer. Ese es el valor de pi, 3.14. Y el radio, recuerden que en metros vale 0.05 y debe de estar elevado al cuadrado. Entonces, si hacemos esta operación, compañeros, me va a dar un resultado de 78.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el área en metros cuadrados, ¿sí? Ya con este valor del área, ¿sí? Entonces ya lo puedo sustituir aquí en la fórmula que tenemos, ¿sí? Para encontrar entonces aquí el flujo magnético. Ya sé que la densidad del flujo magnético, la letra B, equivale a 3 teslas y el área, pues ya lo acabamos de calcular, ¿no? Entonces vamos a hacer una sustitución aquí. Ahí está phi, que la letra B vale 3 teslas.
Pero recuerden que la Tesla, la unidad de medida del Tesla es Weber sobre metro cuadrado y tiene una magnitud de 3. 3 Teslas es Weber sobre metro cuadrado. Y aquí lo dije arriba, se los voy a volver a mostrar, que el Tesla, sí, déjenme ver dónde estaba. Aquí está, aquí está el Tesla, que la letra B, su unidad es Weber sobre metro cuadrado. Y entonces me están dando un valor de 3 Teslas, entonces son 3 Weber sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces por eso estoy poniendo aquí esta información, ¿no? Aquí son 3 Teslas, ¿sí? Que está multiplicando, esto es la letra B, que está multiplicando a el área, y el área ya la acabamos de calcular, son 78.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Si hacemos esta operación matemática, compañeros, entonces el metro cuadrado de aquí, de este lado derecho, con el metro cuadrado que está acá abajo de la división, se van a eliminar y me quedan puras unidades de Weber, ¿sí? Entonces, al hacer la multiplicación, tenemos por aquí que tiene un valor de 235.5 por 10 a la menos 4 Webers. Entonces vean que eso ya es un resultado. Bien, se me cortó un poquito la señal, compañeros. Déjenme volver a compartir el apunte. Estábamos por aquí. Voy a continuar entonces diciendo que ya tenemos un resultado en Webers y ahora vamos a calcular este flujo magnético, el phi, pero ahora en unidades de Maxwell. Entonces aquí ya, si ya lo tengo en Webers, ya sé que un Weber es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwell. Entonces ya con eso podemos hacer aquí esa conversión en donde tengo el resultado en Webers, que aquí están. Acabamos de calcular 235.5 por 10 a la menos 4 Webers y lo voy a convertir en Maxwell, que es 1 por 10 a la 8. Este 8 está arriba, es exponente. Me quedó ahí seguido, pero corríjanle ustedes en el apunte, compañero, es 10 a la 8. ¿Sí? Este 8 debe estar arriba. Y entonces eso equivale a un Weber. Entonces al hacer la multiplicación, el Weber de aquí del lado izquierdo con el del lado derecho se eliminan y la unidad que me queda son Maxwells. Entonces al hacer la operación, tengo un resultado de un flujo magnético de 2.36 por 10 a la 6 Maxwells, y ya ese es el otro resultado que estamos buscando. Uno es en Weber y otro es en Maxwell. Entonces, este ejercicio, compañeros, nada más cópienlo así como está. No les voy a dejar ejercicios porque en realidad son un poquito complicados, pero nada más se los muestro para que ustedes en el apunte tengan un ejemplo de cómo se emplean estas intensidades que estamos viendo, ¿no? Y estas nuevas magnitudes, ¿no? En donde ya conocimos que es un Weber, ya conocimos que es un Maxwell, ya conocemos que es un flujo magnético, que también lo tengo por acá arriba, ya sabemos que es un flujo magnético, ahí está su símbolo phi, ya sabemos que es la densidad de ese flujo magnético que lo representamos con la letra B, ya sabemos que hay unas fórmulas para calcular entonces que en un área de 1 metro cuadrado está llegando un Tesla y con eso puedo estar resolviendo problemas para también conocer la densidad del flujo magnético o como dice aquí también, cuál es la inducción magnética y que también la unidad que estamos manejando de Weber sobre metro cuadrado, eso nos representa lo que es un Tesla. Bien, compañeros, entonces por aquí le vamos a dejar en el tema del día de hoy, que fue el 2.3, la densidad del flujo magnético, y en el tema que tenemos por aquí del 2.2, que fue determinar un campo magnético. Bien, compañeros, entonces con calma vayan viendo el apunte, le van dando pausa al video para que lo copien a su cuaderno y las imágenes las pueden hacer a mano o las pueden imprimir y las recortan para pegarles en su apunte. Bien, compañeros, entonces por ahí les dejo este video en el grupo y les encargo mucho esta tarea. Entonces no me resta más que mandarles un cordial saludo, pásenla bien, sean felices y nos vemos en un siguiente video.